y deseando que Dios esté guiando y dirigiendo sus vidas. No estamos solos. El Señor está a nuestro lado, Él lo prometió y Él lo cumple. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y así es. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en este día para la palabra. Señor, le damos gracias porque una vez más venimos ante la presencia tuya a implorarte y a suplicarte, Señor, que nos estés alentando por medio de la palabra. Bendigo a mi hermano, a mi hermana allí en su casa, en su hogar, y declaro, Dios, que sus vidas son bendecidas y el poder de tu Espíritu Santo manifestado de una manera grande en cada uno de ellos. Oramos y le damos la gloria a ti, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, allí está el versículo 12, 13 y 14, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. De los versículos 15 a los versículos 19 está en la escritura la purificación del templo, cuando Jesús entró a Jerusalén y él vino y entró al templo y allá lo limpió, lo purificó. Mas sin embargo, yo voy a darle la lectura a partir del versículo 20. Y en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Les decía que estaba leyendo la historia o la lectura de la higuera que el Señor maldijo. Y les decía que de los versículos 15 al versículo 19 está la purificación del templo, que es donde dice la Biblia que el Señor volteó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y Él hizo todo aquel episodio en el lugar. La pregunta es: ¿por qué dentro de la higuera, ¿sí?, en eso está metida la purificación del templo? Hay que leer con cuidado, ¿sí?, los inicios de los versículos 12 para que nos demos cuenta lo siguiente. Al día siguiente, y eso está en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de los discípulos. En el versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, al día siguiente, tuvo hambre.
En el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, hoy comenzó un episodio y mañana concluye. Pero allí queda, en medio de esos dos episodios o momentos, queda la purificación del templo. Me puse a analizar qué es y entonces quiero mostrarles la palabra que nos enseña. ¿Qué fruto de Dios hay en mi vida? ¿Por qué? Porque le estoy hablando del fruto que el Señor buscaba en la higuera. Entonces quiero tomar como referencia eso para preguntar, y es, ¿qué fruto de Dios hay en mi vida? Un árbol con buenos frutos es un árbol de bendición. Un árbol al cual todos quieren ir, pues tiene algo que dar ese árbol. Todo lo contrario, ¿sí?, a aquellos que no dan frutos. A los árboles que no dan frutos, nadie se les acerca. De él nadie se beneficia. Dios a todos nosotros nos ha puesto en la tierra, o estamos en este mundo para ser de bendición a otros, para ser de bendición a nosotros mismos, para ser de bendición a los nuestros, a nuestra familia, para ser de bendición a los que nos rodean. Dios quiere, Dios no nos puso en esta tierra solamente para que fuéramos estorbos, o fuéramos un chamizo ahí, un árbol, un chamizo ahí que no sirve sino para quemar. No, Dios nos puso en la tierra. Estamos en este mundo para dar frutos, para que ser de bendición a otras personas. Y voy a leer lo que dice la Biblia, versículo 12. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y ese tuvo hambre está manifestando que Jesús, Dios, era hombre, le daba hambre, tenía necesidades. Dice la Escritura, viendo de lejos una higuera, de lejos, no de cerca. Hermanos, Dios ve todo de nosotros. Todo Él lo ve de nosotros. Y esta enseñanza, ¿sí?, nos muestra aquí, nos marca a nosotros algo muy importante, y es con respecto a nuestra relación con Dios, de cómo vivimos y qué clase de frutos tenemos de Dios, tenemos de parte del Señor. ¿Cuáles deben ser los resultados nuestros de esa relación que tenemos con Dios? Esto es lo que nos está mostrando esta porción de la Escritura. ¿Qué frutos se ven en nosotros de nuestra relación y comunión que tenemos con el Señor? Las demás personas, los que nos rodean, pueden ver en nuestras vidas que nosotros somos diferentes, tenemos un fruto de Dios. ¿O qué ve la gente en nosotros? Dios no quiere ver en nosotros, ni tampoco Él ve usted a qué grupo asiste, usted a qué religión va, a qué iglesia está. Él no ve tanto eso. ¿Qué es lo que ve Él en nosotros? ¿Qué frutos tenemos? La religión, cual sea, ¿sí? ¿Sí? Aquí no podemos nosotros decir que es por la religión que yo doy frutos. ¿Por qué? Porque el Señor no busca en nosotros religión. El Señor en nosotros busca frutos. Dice la Escritura que el Señor la vio de lejos, y ¿qué es lo que Él vio? Que tenía hojas. Y como tenía hojas, Él esperaba que hubiese algún fruto en ella. Yo me hice una pregunta. ¿Acaso no sabía Jesús que la higuera no tenía frutos? El Señor sabía eso. Pero el Señor quería darles a los discípulos una enseñanza. Él quería dejarnos a nosotros
una enseñanza. Y a través de este episodio, ¿sí?, el Señor nos quiere mostrar lo siguiente. Tenía hojas. De lejos se veía que tenía hojas. Y por tener hojas aparentaba que tenía frutos. ¿Sí? Que tenía frutos. O al menos pudiésemos decir, tenía los brotes o principios del fruto. Pudiesen haber ya alguna higuera ya para comer, porque de lejos veía las hojas. Y cuando tenía una higuera, todas esas hojas estaba señalando que ya tenía higos. Mas sin embargo, el Señor se acerca y ¿qué es lo que ve en la higuera? Solo hojas. Cuando el Señor se acercó a la higuera y quiso extraer un fruto de ellos, dice la Biblia que no vio frutos. Esto me hace ver lo siguiente. Cuando Dios se acerca a nosotros, cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él se acerca a nosotros que decimos creer en Él, ¿qué encuentra o qué fruto espera encontrar en nuestras vidas, en los cristianos, en aquellos que dicen creer en Dios? ¿Qué fruto espera el Señor encontrar? Lo que dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. El Señor no espera encontrar en nosotros perfección, porque perfectos no somos, el único perfecto es Él. Pero Él espera encontrar y Él quiere ver en nosotros verdaderamente frutos dignos de arrepentimiento, de que nosotros nos hemos apartado verdaderamente de Dios. Nos hemos apartado del pecado, que ya no vivimos para el mundo, estamos viviendo para Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros ver, y es lo que Él espera encontrar. Y dice la Escritura que el Señor, al acercarse allí, no vio frutos, solo hojas. Muchas personas vienen a la iglesia, muchas personas van a misa, van a X lugares, van a muchos lugares, iglesias, grupos religiosos. Y allí solo se encuentra en estas personas lo que Jesús encontró en la higuera: hojas, apariencia. Es triste, pero tenemos que reconocer que muchas veces en los cristianos, en la iglesia, nos encontramos con gentes que viven solo de apariencias. ¿Por qué de apariencias? Porque están en la iglesia, pero no viven como cristianos verdaderamente. Viven como cualquier persona del mundo. Viven como aquellos que todavía no conocen a Dios, pero están en la iglesia. Dice la Escritura, y voy a leerles lo siguiente: viendo de lejos, versículo 13, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús ya sabía todo eso. Va a haber un tiempo en que el Señor viene a recoger su higuera, viene a recoger su iglesia. ¿Qué fruto encontrará en nosotros? Y dice la Escritura que el Señor dice, y entonces Jesús, versículo 14, le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Eso fue todo lo que el Señor dijo. Hermanos, si no era tiempo de higos, al menos el Señor esperaba encontrar en esa higuera brotes, las semillas de los frutos. ¿Sí? Que se vieran esos indicios o señales de que iba a haber una buena cosecha, que iba a tener buenos frutos. Pero dice la Escritura que el Señor
no encontró sino hojas, solo apariencia. Nosotros no podemos vivir de apariencias. Nosotros tenemos que vivir de realidades con el Señor. Y esas realidades con el Señor es de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, de que verdaderamente nosotros nos hemos apartado del pecado y del mundo. Esos son los frutos que el Señor espera ver en nosotros. ¿Sí? Ese tiempo del cual el Señor está hablándonos aquí es que ahora es el momento en que usted y yo tenemos que empezar a dar los primeros indicios de qué somos. Quizás usted allá en la casa, amigo, te dice, no, yo no soy de los evangélicos, no soy de los cristianos, yo estoy acá en la casa, yo leo la Biblia, perfecto. Para mí no es tanto el problema de que usted vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Para mí el problema es de que en su corazón verdaderamente hayan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando hablo frutos dignos de arrepentimiento es que usted sea un hombre apartado del pecado y viva para Dios. Viva para Dios una vida de santidad. ¿Qué ve el Señor en mí cada vez que Él se acerca? Qué triste. Pero encontramos dentro de las iglesias y entre las personas que dicen creer en Dios, llenos de odios, llenos de resentimientos, llenos de envidias. Personas llenos de fornicación, de adulterios, ¿sí? Gente llena de los placeres del mundo, gente que no les interesa a Dios, gente que vive ellos para los deseos de la carne, roban, codician, llenos de avaricia, maldicen, reniegan de las situaciones. Gente llena de, usted me las hizo, usted me las paga, de venganza. Gente que murmura, gente que habla mal de los demás, no le importa hablar cosas que no son. Y con estas personas nosotros nos tratamos. Mas sin embargo, a cada uno Dios se nos acercará y el Señor vendrá a buscar en nosotros algún fruto que lo glorifique a Él. ¿Qué fruto está allá? Versículo 14, Jesús dice, nunca jamás coma nadie de ti, nunca jamás haya fruto en ti. Eso lo oyeron los discípulos. Estas palabras del Señor son terribles. Él está diciendo, usted va a ser un árbol estéril, muerto, un árbol que no va a servir sino para echarlo al fuego. Ya después del versículo 15 comienza la purificación del templo y volvamos al versículo 20. En el versículo 20 dice el Señor, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Se ha secado desde las raíces. Este árbol solo sirve es para ser quemado. La higuera que maldijiste, dijeron al Señor, se ha secado. ¿Qué trae maldición a nuestras vidas? El pecado. Usted vive una vida de pecado, usted está bajo maldición, porque el pecado trae maldición. El Señor Jesús vino para quitar de nosotros toda maldición y entregarnos la bendición. Y la bendición con el Señor es a través de mi comunión que yo tengo en Él y de mi fe que yo profeso en Él. El pecado no nos produce nada bueno. Por eso debemos sacar todo aquello que ofende a Dios de nuestras vidas. Debemos confesar, debemos traer al Señor todo aquello que no le agrada, sacarlo de nuestro corazón y pedirle que nos limpie, que nos purifique y que nos santifique. Ahora es cuando usted le encuentra el sentido a por qué está la purificación del templo en medio de las dos
lecturas que yo les estaba diciendo. Porque el Señor con eso nos está diciendo, todavía hoy tenemos tiempo de cambiar de actitud, de purificar, de santificar y de limpiar nuestro templo, nuestras vidas, de venir al Señor y decirle que Él perdone, limpie y que transforme y cambie nuestra vida. Todavía hoy hay tiempo. Mañana puede ser tarde. Hoy todavía el Señor, estos días, allá en su casa donde está, aprovéchalo. Y preséntese delante de Dios y mire qué fruto tenemos. Si el fruto que hay en nosotros está agradando a Dios o no, miremos la clase de vida que estamos llevando. Y digámosle a Dios, Dios, ven, purifícame, santifícame, limpia este templo. Nosotros, nuestras vidas, nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo. El Señor no quiere que la maldición del pecado nos destruya, nos seque, nos mate. Él no quiere eso, por eso nos da la oportunidad y nos está brindando el tiempo de purificación y de santificación hoy, estos días. Dios sabe cómo hacer las cosas. Este ha sido un tiempo que Dios ha hecho de que todos se detengan y digan, miren sus corazones, miren sus vidas, cómo están delante del Señor. Y es el tiempo de purificación, es el tiempo de santificación, es el tiempo de acercarnos a Dios. De alguna manera el Señor lo hace. Hoy doy gloria a Dios por todo esto que está pasando, porque esto es lo que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos de actitud, para que nosotros empecemos a mirar y a revisar qué tenemos que corregir y cómo tenemos que vivir. Este es el tiempo de hacerlo. Y dice la Escritura en el versículo 21, entonces Pedro, acortándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué le responde el Señor? Le dijo, tened fe en Dios. Esa fue la respuesta de eso. Tened fe en Dios. No le dijo, tenga fe en los hombres. Nuestra fe debe estar centrada. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que usted cree, debe estar fundamentado en Dios. La Biblia no dice que el Señor le dijo, tenga fe en Carlos o en Jaime o en Lucas o en cualquier otro. No. El Señor no le dijo, tenga fe en María o en Carmen o en Carlos o en que no. Tenga fe en José Gregorio, tenga fe en... No, solo tenga fe en Dios. Y en esa fe es que usted se tiene que fundamentar. La Biblia no dice tenga fe en la Virgen de Chiquinquirá. La Biblia no dice crea en el santo de yo no sé dónde. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice tenga fe en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este versículo 23 nos muestra algo imposible. ¿Por qué? Porque echar un monte al mar era algo absolutamente imposible. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle precisamente a sus seguidores, que cuando tenemos fe en Dios, podemos decirle y podemos conseguir de parte de Él lo imposible. Lo que para usted y para mí nos parezca que esto es imposible, para Dios sí es posible cuando tenemos fe en Él. Todo lo que usted y yo necesitamos es acercarnos a Dios con un corazón sincero y en fe, creyéndole a Él. ¿Un monte qué es? Según la Biblia es un símbolo, ¿sí?, de un obstáculo, de un impedimento, ¿sí?, de un problema, de una circunstancia o de un momento insalvable, de una situación de la cual creemos no poder salir o pasar. Eso es un monte.
Y el Señor está diciendo que eso que usted y yo vemos imposible, para Dios es posible. La fe, la oración, el querer en el Señor, en el que hizo los cielos y la tierra, es la llave para poder conseguir lo imposible. Usted tiene que aprender, amigo, a acercarse a Dios en oración, ahí en la casa. ¿Qué es lo que usted está viendo ahora como muy imposible? Poder pasar esta cuarentena y estos días que nos faltan, cuando a veces no encontramos y no tenemos nada, y usted dice, ¿y ahora qué va a pasar? La Biblia me dice que cuando tenemos fe en el Señor, todo es posible. Dios lo hace posible, no nosotros, es Él, porque Dios es un Dios de poder. En el versículo 24 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando creed, que lo recibiréis y os vendrá. Y en el versículo 25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El principio de la purificación de nuestras vidas comienza con el perdón. Primeramente, pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho y lo ha ofendido a Él. Y segundo, perdonar a las personas que nos han ofendido o contra los que tenemos cosas en nuestro corazón. Si usted tiene una persona con la cual tiene algo, un resentimiento, un odio, algo, usted tiene que perdonarlo. Recuerde que para que hayan frutos en nosotros, tenemos que primero purificar el templo. ¿Qué fruto viene Dios buscando en nosotros? Frutos que lo honren a Él. ¿Qué clase de frutos se ven en nuestras vidas? ¿Cómo nos conocen? Allá en el trabajo, allá en los vecinos, en la familia, ¿cómo nos conocen? Muchos dicen, ese acá es una cosa, pero en la iglesia es otra. Allá, aparenta tener. Y puras hojas es lo único que tienen, pero frutos no se ven. Que Dios nos ayude. Y que esto que estamos viviendo nos ayude y nos sirva para que nosotros empecemos a dar frutos que honren a Dios, que glorifiquen a Dios y frutos con los cuales otras personas se beneficien y sean bendecidos. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Ruego que bendiga a mis hermanos donde quiera están, allí en sus casas. Y ayúdanos, Dios, para que a través de la palabra nosotros entendamos que no podemos vivir de apariencias, de solo hojas. Tú quieres ver en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Señor, perdona y limpia todo pecado en nosotros. Todo aquello que no nos deja honrarle y bendecirle como debe ser. Quítalo, por favor. Perdonamos a todos aquellos con los cuales, Señor, hay algo en nuestro corazón. Señor, perdono a los que me han hecho daño. Perdono a los que me han hecho mal, a los que han hablado mal, los perdono. Perdono, Señor, y perdóname si a alguien con mi actitud, con mi manera de ser he ofendido, perdóname. Pero que en mi vida se vean frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando tú vengas a mí, Señor, halle verdaderamente frutos que le glorifiquen, que le exalten, y no que solamente yo sea puras hojas y apariencias. Enséñanos a ser hombres y mujeres llenos de frutos que le glorifican y le exaltan a ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hasta otra oportunidad.